¿Qué tal, señoritas y jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a empezar con una cita bíblica muy conocida por todos ustedes, ¿sí? En Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que sea hoy este versículo que nos pueda ayudar a fortalecernos más en nuestra vida espiritual y en nuestra vida en la que estamos viviendo en estos momentos. Muy bien, vamos a iniciar la clase, jóvenes. Sí, vamos a hacer un repaso esta clase. Vamos a hacer un repaso de los 3 casos que hemos visto. Miren acá, el primer caso era el producto de 2 binomios de la forma, ¿sí? Aquí está la forma, x más menos b por x más menos d. Luego teníamos el segundo caso, que tenía esta forma, ax más menos b por bx más menos d, ¿no? Y el último caso que hemos visto era el producto de la suma por su diferencia, que era igual a la diferencia de sus cuadrados. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso. He hecho una selección de ejercicios, ¿sí? Para que un poquito repasemos, ¿sí? En el primer ejemplo, si ustedes se fijan, ¿sí? Si observan bien, tengo m a la a menos 7, aquí tengo m a la a más 7. ¿A cuál de estos 3 casos se parece? ¿Al primero o al segundo o al tercero? Si observamos las características que tiene, ¿sí? Se parece al tercero, a los ejercicios que estábamos resolviendo en la última clase, ¿no? ¿Y cuál es su resolución? Ahí está, ¿no? Dice que el primer término lo elevas al cuadrado. Voy a tener m elevado a la 2a, porque no olvidemos que a elevado al cuadrado, ¿sí? Va a ser 2 por a, por eso tengo 2a, ¿sí? Potencia de potencia se multiplica. Menos, me dice la fórmula, 7 elevado al cuadrado y es 49. ¿No es cierto? Entonces, esto hemos ido practicando, ¿no? En los ejercicios que ustedes también me han mandado en su práctica, ¿sí? El segundo, si observo bien, ¿sí? Tengo aquí 3m más 2, 2m menos 7. Reviso los 3 casos que ya hemos visto, ¿sí? ¿Cuál es la forma que tiene este ejemplo? El segundo, porque miren, ax, bx, dice, ¿no? Aquí tengo 3m, 2m, ¿no? Entonces los coeficientes son diferentes. ¿Cómo se resolvía? Si acordamos, se multiplicaba estos dos, ¿no? Estos dos se multiplicaban. 3 por 2, 6, m por m al cuadrado, ¿no? Luego hemos dicho, ¿no? Que se coloca más y se abre un paréntesis. Y en este caso se multiplica este 3m con el 7, ¿no? Y voy a tener más por menos, menos. 3m por 7, tengo 21m, ¿no? Y luego multiplico este 2 con el 2m. Más por más tengo más, 2 por 2, 4m, ¿no? Y eso en un paréntesis. Y finalmente, ya multiplicábamos los 2 últimos términos. Más por menos tengo menos y 2 por 7, 14, ¿no? Luego, había un paso más que teníamos que trabajar, eliminar el paréntesis, ¿no? En este caso yo voy a colocar 6m al cuadrado, ¿sí? En estos dos, si se fijan, son términos semejantes, pero tienen signos diferentes, por tanto tengo que restar, ¿no? 21, le quito 4 al 21, ¿sí? Y voy a tener 17, pero 17 negativo voy a tener, ¿no? Entonces aquí colocaré menos 17m. Y al ladito copiaré, ¿no? El último término, menos 14, ¿no? Y así hemos terminado el segundo ejemplo. En el tercer ejemplo me fijo también la forma, ¿cuál de esas 3 tiene que ya hemos visto? A menos 10, a más 5, me fijo bien, y es el primer caso que hemos visto, porque el primer se repite, ¿sí? Y en los segundos puede ser cualquier término, positivo o negativo, como muestra en el caso. ¿Cómo resolvíamos? Multiplicábamos el primero de cada binomio. A por A tengo A al cuadrado, ¿sí? Seguidamente sumábamos los segundos términos, respetando los signos que tienen. Menos 5 con más 5, ¿sí? Si los resto voy a tener menos 5, ¿no? Signo del mayor, ¿no? Y aquí colocábamos la mitad de esta variable que hemos encontrado. A al cuadrado, su mitad. Seguidamente aquí multiplicamos, ¿no? Este menos 10 con este más 5. Ahora multiplicando, ¿no? Menos por más tengo menos. 10 por 5, 50.
¿no? Y ese es otro de los métodos que hemos ido trabajando, ¿no? Y continuando, el cuarto ejemplo, si me fijo bien, n cuarta, como se repite, basta, ¿no? Que se repite el primero y esta no, me puedo dar de cuenta que también es el primer caso. ¿Cómo se resuelve? Se multiplica, hemos dicho, ¿no? El primero con el primero del otro binomio. N cuarta por n cuarta tengo n a la octava, porque exponentes se suman. Seguidamente se suman los segundos términos de cada binomio. En este caso, más b con menos 12b, ¿no? Signos diferentes es esta. Aquí se supone que hay 1. 1 lo voy a quitar a menos 2 y voy a tener menos 11. Entonces colocaría aquí menos 11b, ¿no? Y finalmente se multiplica, ¿no? Más por menos tengo menos. B por 12, si multiplicamos los números, se supone que aquí hay 1. 1 por 12 es 12. Y la letra, b por b, b al cuadrado, ¿no? Y ya está resuelto también, ¿no? Y así tenemos que ir practicando, ¿no? Porque en una práctica puede haber que haya varios casos y nosotros tenemos que recordar, ya tenemos que saber, ¿no? Cada ejemplo o cada ejercicio, a qué caso pertenece y cómo se resuelve. Es por eso que estoy repasando los 3 casos, ¿ya? Vayamos acá. En esta columna, ¿sí? El 5, el 6 y el 7, me voy a dedicar a explicar este último caso que estábamos viendo, porque no olviden que todavía quedaba una práctica, ¿sí? Para despejar algunas dudas. Había un ejemplo como este, ¿no? N más 5, 5 menos n, o sea, estaba invertido, ¿no? Y he hecho las observaciones cuando revisaba su práctica, ¿no? En el positivo es conmutativo, ¿sí? Como es conmutativo, lo tienen que ordenar. En este caso, este n más 5 es lo mismo que 5 más n, porque es conmutativo. Pero cuando es negativo, no lo inviertan. Tal vez se pueden equivocar con el signo. Inviértanlo donde es positivo, ¿sí? Aquí no, aquí los respetan más, ¿no? Y aquí voy a copiar 5 menos n como tengo, ¿no? Ahora sí, si se fijan, ya tiene esta forma, ¿no? Del tercer caso, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve? Lo elevamos al cuadrado el primero, 5 al cuadrado es 25, menos el n lo elevamos al cuadrado y me va a quedar n al cuadrado. Miren, era sencillo, ¿no? Esta observación, no se olviden, inviértanlo. Se aplica la propiedad conmutativa, ¿no? Entonces las resoluciones no nos va a afectar, ¿ya? En el número 6 también vi este detalle, ¿no? Cuando ya hay con paréntesis, ¿sí? Y en la práctica que van a realizar van a observar este tipo de ejercicios. Pero fíjense, es lo mismo. Tengo este corchete y este corchete, ¿sí? Fíjense los términos que tienen. Aquí tengo 2, aquí 2. El paréntesis, h más e, en los signos. Uno negativo, el otro positivo. Obviamente es este mismo caso. ¿Cómo se resuelve? Se eleva al cuadrado el primer término. Mi primer término es 2. ¿Lo ven? 2 al cuadrado, 4. Menos, dice la fórmula. El segundo término lo elevo al cuadrado y el segundo término es el paréntesis. Entonces, coloco yo entre paréntesis y coloco h más e elevado al cuadrado, ¿sí? Nada más, ya está resuelto, miren, sencillo, ¿sí? El ejemplo 7, ¿sí? Aparentemente, así tal como están viendo, hay 3 términos, pero no tengo, ¿no? Un caso en donde haya 3 términos, solamente hay con 2 términos en cada binomio que ustedes están observando. ¿Cómo se realiza entonces este ejercicio? Basta encerrar, ¿sí? En un paréntesis, convenientemente, ¿sí? Para que tengan los dos signos. Miren, si yo encierro a menos 3, miren, a menos 3 puedo encerrar. Y coloco el más b, ¿no? Y el otro corchete, si he encerrado a menos 3, aquí tendría que encerrar a más 3, ¿sí? Y aquí tendría menos b. Pero tengo una observación acá, jóvenes. A menos 3 tengo aquí, aquí tengo a más 3. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo. Como no es lo mismo, tengo que agrupar otros 2 que me convienen. ¿Han visto? Entonces no pueden agarrar cualquiera y agruparlo. No me conviene porque no era idéntico, ¿sí? Entonces voy a agrupar lo otro. Voy a copiar A, copio este menos, ¿sí? Y voy a colocar paréntesis. Pero no olvidemos que cuando hay un negativo delante de un paréntesis, estos términos cambian su signo. O sea, ya no voy a tener menos 3 más b, sino voy a tener más 3 menos b.
¿no? Se cambia el signo cuando hay un negativo nada más, ¿no? En este caso no va a suceder lo mismo, ¿no? Fíjense, voy a copiar A más, ¿sí? Y no tengo por qué cambiarlo de signo. Voy a copiar tal como está, 3 menos B, ¿no? Si se fijan, ahora sí cumple. Tengo A, en el paréntesis tengo 3 menos B, aquí también 3 menos B, los signos, uno negativo, el otro positivo, ahora sí, ¿no? Es de esta forma, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? El primer término A al cuadrado, dice, entonces en este caso mi primer término es A al cuadrado menos el segundo término al cuadrado, en este caso tendré 3 menos B elevado al cuadrado, ¿no? Y ya está resuelto este detalle, por favor, van a observar bien, van a repasar bien, ¿no? Y por último, aquí tengo un último ejemplo, ¿ya? Si se fijan, el primer término se repite, el segundo término también, uno es positivo, el otro es negativo, entonces pertenece al tercer caso, ¿sí? Lo voy a elevar al cuadrado, esta vez lo voy a hacer con pasos, el primer término lo voy a encerrar, porque también he visto este problemita en su práctica, que no han podido algunos, ¿sí? Resolverla bien, ¿no? Entonces el primer término lo elevo al cuadrado menos el segundo término, que es b a la x menos 3, también lo voy a elevar al cuadrado. Ahora observen, ¿no? Esto ya es con proceso. El cuadrado con la raíz, jóvenes, se elimina. Y lo que me va a quedar aquí va a ser a menos 3. ¿Ya? Tengo menos. La propiedad de potencia con potencia me dice que multiplique 2 por x y 2 por 3. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? ¿No? 2 por x tengo 2x menos 2 por 3 tengo 6. ¿No? Me fijo, me ha quedado un trinomio, pero me salió de esa manera, ¿no? Ya hemos terminado, ¿sí? Jóvenes, para terminar, por favor, repasen los 3 diferentes casos. No se olviden, ¿no? Porque cuando ya retornemos de clase, vamos a hacer ejercicios variados, ¿no? Tienen que repasar. Es por eso que esta clase, ¿sí? Nuevamente es repasado los 3 casos que hemos visto. Todavía no he hecho el 4.º caso, ¿no? Pero es importante que empecemos a practicar de esta manera, ¿sí? La práctica lo dejo en Classroom, chicos. Espero que me hayan comprendido. Pueden ver las veces que quieran el video para su mejor comprensión. Cualquier duda y pregunta, en Classroom los voy a atender. Gracias, hasta la próxima.